Buenas tardes a todos y a todas. Estamos como siempre todas las tardes haciendo una previa prueba de sonido. Si nos escuchan correctamente, favor de poner sí en el chat para que mis compañeros que están checándolo me avisen de que todo correcto. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Ya hicimos las pruebas de sonido, qué bueno que nos escuchan correctamente. Bienvenidos otro jueves más a nuestras sesiones de Educapris, como siempre para ustedes. Estos temas que hemos ido preparando en estos días y en estos meses son temas que desde la industria, desde los usuarios regulados, desde las redes sociales, desde los chats de este tipo de sesiones que hemos tenido, ustedes nos han ido diciendo que por qué no hablábamos de esto, pueden hablar de este tema, del otro. Entonces hemos ido recopilando varios temas y este es uno de ellos. Como les dijimos en las redes sociales y las invitaciones que hemos ido difundiendo, el tema es buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, sobre la NOM 241 y el mantenimiento del certificado de dichas buenas prácticas. Para ello nos van a acompañar hoy la química de la Comisión de Autorización Sanitaria, la química Janet Bolaños. Muchas gracias, Janet, por estar aquí. Y el químico también Miguel Ángel Dávila, que es por parte de la Comisión de Operación Sanitaria. ¿Por qué? Porque vimos que este tema, incluso cuando lo empezamos a hablar con ellos de quién podría dar esta presentación, pues casi siempre, ¿verdad? Clásicos para nosotros, todas las comisiones se complementan, pero en este caso y más en el tema en específico, son dos comisiones que van casi de la mano, ¿no? Porque por una parte ya te pueden decir cómo se va autorizando, pero por otra parte también, si alguna de sus dudas en el chat o en la sesión ya de ruegos y preguntas, la puede complementar aquí nuestro compañero Miguel Ángel para apoyar a Janet con mucho gusto. Entonces les voy a leer brevemente la semblanza de los dos compañeros que hoy están con nosotros. Janet Bolaños, Valerio, es química farmacéutico industrial, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, cuenta con diplomados en fabricación de vacunas, diplomado en habilidades y buenas prácticas de fabricación para verificadores, impartidos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y ha participado en capacitaciones internacionales impartidas por la USFDA, regulaciones, guías y procedimientos de la FDA en materia de buenas prácticas de manufactura, aplicables a establecimientos farmacéuticos. Actualmente es dictaminador verificador sanitario especializado de la Comisión Federal de aquí de COFEPRIS, con 16 años de experiencia en el ámbito regulatorio. Que se dicen pronto, pero llevan 16. Desde 2012 ha sido miembro del Comité de Expertos de Sistemas Críticos de la FEUM, colaborando en la emisión y revisión de dicho capítulo desde entonces.
Ha participado también en la elaboración y revisión de las normas oficiales mexicanas de medicamentos, fármacos y dispositivos médicos como miembro de su Comité de Normalización de Insumos para la Salud de COFEPRIS. Ha sido también ponente de diversos foros de regulación sanitaria y también ha dictado conferencias por invitación de diversas universidades del país, y entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Janet. Es siempre un gusto tener aquí a nuestras comisiones y, como siempre, a nuestros expertos que con su semblanza descubrimos, la verdad, muchas perlas que tenemos aquí trabajando durante años, como dicen. Por nuestro lado, de la Comisión de Operación Sanitaria, tenemos a Miguel Ángel Dávila Roque. Él es químico farmacéutico biológico, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Y en cuanto a su experiencia, pues tiene 18 años trabajando para la Agencia Regulatoria de Medicamentos de México, que es la COFEPRIS, en diferentes áreas. Por ejemplo, ha participado como ponente también por parte de COFEPRIS en diversos foros nacionales organizados por la iniciativa privada, así como en talleres organizados por instituciones del gobierno. Y también ha participado como ponente por parte de COFEPRIS en foros internacionales entre agencias regulatorias del Centro y Sudamérica organizados por la DEA y por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, el CICAD, en temas relacionados con el control de estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos. También es verificador sanitario con experiencia en la verificación a los giros de farmacias comunitarias, farmacias hospitalarias, almacenes de depósito y distribución de medicamentos, fábricas de dispositivos médicos, fábricas de principios activos, fábricas de medicamentos, vacuna y hemoderivados, verificando plantas nacionales y en el extranjero. Miembro del comité también de farmacias de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, de la FEM. Pues un gusto estar aquí en Mirasa. La verdad que sí, orgullo de estar entre tanto experto y la verdad que no podemos estar en mejores manos que en ustedes y compañeros que también tienen la misma semblanza que ustedes. Así que yo ya me pongo mi cubrebocas para darle paso a la compañera Janet y que dé su exposición. Adelante, Janet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por atender esta charla, que el día de hoy ocupa un tema muy interesante. A nuestra área nos encargaron hablar un poco acerca de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Entonces, bueno, será justamente el tema de hoy. Esperemos que tengan el aporte hacia este tema y puedan efectuar con toda soltura sus preguntas, sus comentarios. Estamos abiertos a ello y esperamos que esto, más que una ponencia, sea una charla en donde también cada uno de ustedes interactúe en esta conferencia. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos y mantenimiento del certificado de buenas prácticas. Entonces, para esta charla tenemos planteados 4 objetivos. El primer objetivo es conocer qué son las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. El segundo objetivo es darnos cuenta cuál es la importancia de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. El tercer objetivo es conocer cómo lograr el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Y por último, vamos a dar a conocer el proyecto de modificación de la norma 241, en el que se ha estado trabajando por parte del Subcomité de Insumos para la Salud. Va a ser una semblanza muy breve, pero tiene como objetivo ir permeando cómo hay algunas cuestiones que se han afinado en este proyecto de modificación. Entonces, para lograr estos objetivos tenemos preguntas clave. ¿Por qué es importante las buenas prácticas de fabricación? ¿Por qué es importante la norma? Porque, bueno, realmente conocemos el documento, es un documento extenso, con una cantidad importante de numerales, con una cantidad importante de requerimientos. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué la importancia de esta norma? También vamos a ver a quién aplica esta norma. Vamos a ver qué hay que hacer para poder cumplir con la norma y con todos los requerimientos que están establecidos en la norma. Y la gran pregunta es cómo mantener el cumplimiento de la norma. Y una otra pregunta clave que hemos detectado es, ¿qué ganamos si nos esforzamos por cumplir con la norma de buenas prácticas de fabricación? Entonces,
Teniendo en cuenta estas preguntas, podemos resolver el segundo objetivo que habíamos planteado. ¿Cuál es la importancia de las buenas prácticas de fabricación de los dispositivos médicos? ¿Por qué es necesario cumplir? Bueno, un hecho es que los dispositivos médicos son usados por personas que tienen una situación precaria de salud. Requieren un insumo para la salud. Pero este insumo para la salud debe beneficiar o debe propiciar una mejor situación para las personas. De tal forma que las buenas prácticas de fabricación establecen requisitos que nos permiten garantizar que los dispositivos médicos tienen calidad, seguridad, eficacia y funcionalidad. Como vemos en la lámina, los dispositivos médicos no solo deben estar disponibles en el mercado, sino deben contribuir a la salud de las personas. Entonces, bajo esa premisa, entendemos todos que el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación es algo sumamente importante en el cumplimiento de la misión de esta comisión, que es proteger a la población contra riesgos sanitarios y propiciar una salud adecuada para todas aquellas personas, incluidos nosotros, que pudiéramos ser usuarios de los dispositivos médicos. Ahora, ¿dónde están establecidos los requisitos de las buenas prácticas de fabricación? Bueno, claramente todos sabemos que la Constitución establece que todos tenemos derecho a la salud. Luego viene la Ley General de Salud, en donde establece qué son los dispositivos médicos. Y ahí nosotros podemos encontrar un capítulo específico en donde se habla de los diferentes dispositivos médicos que son utilizados en el territorio nacional, identificando a prótesis, órtesis, productos higiénicos, identificamos equipo médico, de tal forma que vemos la gran variedad y la gran gama de productos que conforman a los dispositivos médicos. Luego encontramos en el siguiente eslabón el reglamento de insumos para la salud. El reglamento de insumos para la salud ya empieza a hablar de requisitos más específicos que deben cumplir los fabricantes de dispositivos médicos. De tal forma que nos permite ir hablando ya del nivel de riesgo o de las categorías, la clasificación que tienen los dispositivos médicos, clase 1, clase 2, clase 3, y adicional a ello nos empieza a hablar de cuáles son los requisitos mínimos que se requieren. Ahí encontramos que debe cumplir las buenas prácticas de fabricación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo las cumplimos? ¿O qué son las buenas prácticas de fabricación? Porque en el reglamento de insumos para la salud únicamente se limita a decir, hay que tener buenas prácticas de fabricación. Pero, ¿dónde se establecen los requisitos mínimos de las buenas prácticas de fabricación? Entonces encontramos el siguiente eslabón, que son las normas oficiales mexicanas. En esta norma oficial mexicana ya se establecen los requisitos que se deben cumplir para tener la certificación de buenas prácticas de fabricación. Y entre estos dos documentos, como ustedes pueden ver en la lámina, aparece en los acuerdos. Esto es importante comentar porque, como ustedes saben, en materia de dispositivos médicos, esta comisión ha emitido acuerdos en los que se permite clarificar, por ejemplo, en la gama grande que tenemos de dispositivos médicos, cuáles requieren registro sanitario, cuáles por el nivel de riesgo no requieren un registro sanitario, y entonces esto nos permite dar una claridad al particular. Y finalmente, y no menos importante, encontramos otros documentos como lo es la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en este caso la 12ª edición. En este documento ya se habla de requisitos técnicos. Un ejemplo, la norma 241 establece que los equipos de fabricación deben ser calificados, que los procesos de esterilización deben ser validados.
Pero la gran pregunta es, ¿cómo califico o cómo valido un proceso de esterilización? Eso nosotros no lo podemos plasmar en una norma oficial mexicana. El requerimiento, el proceso debe estar validado. Pero el cómo, en la parte técnica, nos apoyamos en lo que está establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos a través de 2 documentos específicos. El primero, obviamente, la Farmacopea, en donde plasma monografías específicas como la esterilización por óxido de etileno, que es un proceso ampliamente utilizado por fabricantes de dispositivos médicos, y también tenemos el suplemento de dispositivos médicos. Esta también es una herramienta básica en el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, porque este documento nos habla de cuáles son las pruebas mínimas que debe efectuarse a los dispositivos médicos para poder ser comercializados y para poder garantizar esos atributos de calidad de las cuales hablábamos, la seguridad, la funcionalidad, de tal forma que este documento técnico es la base de esta situación. Y también tenemos otros apartados como la validación de métodos analíticos que llega a ser empleada para cierto tipo de dispositivos médicos formulados o dispositivos médicos medicamentados. Entonces, eso hablando del marco regulatorio que aplica y que establece los requerimientos mínimos de buenas prácticas de fabricación. Pero entonces llegamos a tratar de contestar la siguiente pregunta que hacíamos. ¿Qué son las buenas prácticas de fabricación? Bueno, las buenas prácticas de fabricación son el conjunto de actividades, el conjunto de acciones que se traslapan entre sí y que nos permite garantizar que el dispositivo médico tenga y mantenga los requisitos de calidad, de seguridad, de eficacia, de seguridad y de funcional previa al uso. Y aquí he remarcado varios aspectos, como el que es un conjunto de lineamientos o actividades que se traslapan entre sí. Esto es muy importante porque el tema de buenas prácticas de fabricación, digamos que esa es la ventaja que se tiene, porque cuando hablamos de buenas prácticas de fabricación, hablamos de un sinfín de cosas que aportan a la calidad de un producto. Si cualquiera de estos actores o cualquiera de estas actividades no es cuidadosamente abordada, la calidad del producto va a ser menguada. Pero si cualquiera de estos actores o cualquiera de estas actividades es correctamente abordada, entonces esto suma a la calidad del dispositivo médico. Y algo que es muy importante en materia de buenas prácticas de fabricación es el que esto nos permite que el dispositivo médico tenga, pero lo que es más, mantenga los requisitos durante todo el tiempo de vida de uso de ese dispositivo médico. Entonces, otra vez podemos identificar que las buenas prácticas de fabricación son un tema relevante en materia de salud pública, y esa es la razón por la que es un tema que el día de hoy nos ocupa. Entonces, en este slide lo que pretendo es que nosotros podamos identificar a qué se refiere esta definición de la norma 241 cuando habla de buenas prácticas de fabricación, porque ahí decía que son actores, que son actividades que se entrelazan para dar cumplimiento a ello. Y ahí, por ejemplo, vemos, podemos tener los mejores insumos y podemos tener la mejor instalación, pero si el personal no está comprometido con las buenas prácticas de fabricación, entonces la calidad del producto se va a ver menguada. ¿Qué hay del sistema de gestión de calidad? Este sistema que es el soporte de las buenas prácticas de fabricación, de los sistemas de producción, de la calificación, de la validación, de las instalaciones, de los equipos. Si cualquiera de estas actividades o procesos
no se están abordando correctamente, entonces va a haber un impacto en las buenas prácticas de fabricación. Entonces, es imposible hablar de cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación si no se tiene un cuidado minucioso en cada una de estas actividades. En la siguiente vemos otras cuestiones que también están implicadas en el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, como lo es el laboratorio analítico o de funcionalidad, de pruebas de funcionalidad para ciertos dispositivos médicos. Encontramos también, por ejemplo, actividades subcontratadas. Encontramos también qué sucede con la liberación del dispositivo médico, cómo yo determino que sí cumple la calidad y que puedo liberarlo para su venta o comercialización. Y también abordamos temas como el retiro de producto cuando sea necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si algo falla, ¿tengo implementado un sistema que me permita controlar ese riesgo que pudiera darse? Entonces, como vemos, las buenas prácticas de fabricación conllevan integralmente a muchas actividades y muchos actores que van a sumar a la calidad del dispositivo médico. Entonces, llegamos a la siguiente pregunta. ¿A quién le aplica esta norma? Bueno, esta norma aplica a fabricantes de dispositivos médicos, pero no solo a ellos. También aplica a almacenes de acondicionamiento, almacenes de depósito y distribución de dispositivos médicos, y adicional a ellos, aplica a establecimientos que realicen un proceso o alguna etapa del proceso de producción. Puede ser que ellos no sean los fabricantes, pero un ejemplo, hablábamos de que hay dispositivos médicos que son esterilizados por óxido de etileno. Entonces, si este dispositivo es esterilizado en otro sitio, por tratarse de un proceso de fabricación del dispositivo médico y lo que es más de un proceso crítico, porque de ello depende un atributo de calidad del dispositivo médico, este establecimiento debe dar cumplimiento a las buenas prácticas de fabricación. De tal forma que entonces vemos que las buenas prácticas de fabricación abordan de forma integral a todas las etapas que estén involucradas en la fabricación, en la producción, en la obtención, preparación, mezclado, envasado, manipulación, acondicionamiento de los dispositivos médicos comercializados en el país. Entonces, llegamos a la siguiente pregunta. Bueno, ya sabemos qué son las buenas prácticas, ya sabemos por qué son importantes, ya sabemos a quién le aplican, pero ahora la gran pregunta que nos ocupa es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para cumplir las buenas prácticas de fabricación? Diría alguien, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta para lograr cumplir las buenas prácticas de fabricación? Bueno, en materia de dispositivos médicos, es muy importante tener un conocimiento específico del dispositivo médico. En la medida que nosotros tengamos claro en qué clasificación está, qué tipo de dispositivo médico. Y aquí me gustaría abordar un tema que es bien interesante, porque como todos ustedes saben, los fabricantes de dispositivos médicos operan con un aviso de funcionamiento. Y desde que tenemos que seleccionar la clave CIAN, empezamos a demostrar el conocimiento que tenemos del dispositivo médico. Seguramente muchos de ustedes se han enfrentado a revisar el listado de las claves CIAN y decir, bueno, ¿y qué giro soy? Es que caigo aquí, pero también caigo aquí, pero también caigo aquí. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, el conocimiento del dispositivo médico es algo importante, pero no solo eso, también hay que tener un entendimiento de los procesos de fabricación. ¿Por qué estas dos cuestiones son tan importantes? Porque como lo vemos en la lámina, esto nos va a llevar a una correcta gestión de riesgos. Y en materia de dispositivos médicos, la gestión de riesgos es algo muy importante, porque como veremos en las siguientes láminas,
La gestión de riesgos nos va a permitir definir el alcance en distintos requerimientos establecidos en la norma. Entonces, eso es por una parte. ¿Qué otra cuestión es importante en el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación o para el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación? Sin duda, el sistema de gestión de calidad. Independientemente de que la empresa sea una empresa grande, que sea una empresa que tenga distintas filiales, o que sea una empresa pequeña con una cantidad de personal pequeño, toda empresa o todo fabricante que desea cumplir las buenas prácticas de fabricación debe tener implementado y establecido un sistema de gestión de calidad que nos permita abordar temas muy importantes como el manejo de desviaciones, quejas, devoluciones, porque invariablemente en la fabricación de un dispositivo médico puede salir algo mal. Y entonces debemos tener un sistema, un procedimiento que nos dé el correcto manejo de estas desviaciones, de estas no conformidades, que nos establezca cómo vamos a implementar cambios si es necesario. Si ya detectamos que algo está mal y que es una oportunidad de mejora, entonces tendremos que implementar un cambio. Pero este cambio tendrá que ser bajo un sistema, bajo un procedimiento, de tal forma que el sistema de gestión de calidad, más allá de la cantidad de personas que laboren en una empresa, es importante para el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Hablemos, por ejemplo, del sistema de acciones correctivas y acciones preventivas. Entonces, una vez que identifiquemos algo que puede ser mejorable, tendremos que implementar un sistema CAPA. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Bajo qué procedimientos? Esto nos va a permitir el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Y luego entramos a particularidades muy específicas que nosotros hemos identificado en donde es necesario poner más de la acostumbrada atención para dar cumplimiento a las buenas prácticas de fabricación. En esta lámina, ustedes pueden ver como dispositivos médicos a los fijadores externos. Estos fijadores externos son de cierto material, metal mecánico, puede ser titanio, puede ser níquel, puede ser algún tipo de acero o alguna aleación. Entonces, ¿qué establece la norma como requerimientos mínimos de buenas prácticas de fabricación? Bueno, la norma establece que no importando cuál sea el dispositivo médico, debe efectuarse un análisis de las materias primas independientemente de que se cuente con un certificado del proveedor. Y esto obedece a que nosotros como empresas, como fabricantes, tenemos evidencia de la calidad y de la identidad de esos insumos que van a ser empleados en la fabricación de un dispositivo médico, sea que sea formulado, o sea que sea personalizado, o sea que tenga una característica muy particular, el requerimiento sigue siendo el mismo. Por ejemplo, otra de las cuestiones, otro de los aspectos importantes en el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación es contar con una orden de producción o acondicionamiento que debe ser una copia de una orden o fórmula maestra de producción o acondicionamiento a la cual se le asigna un número de lote y se utiliza como guía y registro de las operaciones efectuadas en la producción y o acondicionamiento de un lote de dispositivo médico. Esto es muy importante porque independientemente de que el dispositivo médico sea a diseño personalizado o sea bajo el concepto de lote, o por ejemplo algunos equipos médicos que tienen un número de serie, el requerimiento sigue siendo el mismo. Se debe contar con un procedimiento de producción. Este procedimiento de producción es el documento que contiene las indicaciones detalladas para transformar la materia prima o los materiales, los componentes, en un producto terminado. Este procedimiento de producción puede ser llamado como instrucción de trabajo, con distintos nombres,
pero lo que buscamos es que el proceso de fabricación del dispositivo médico esté estandarizado, haya una secuencia reproducible para la fabricación del dispositivo médico. Y eso es justamente lo que pretende el requerimiento de la norma en materia de buenas prácticas de fabricación. De tal forma que es inclusive si yo compro un apósito el día de hoy o lo compro mañana, la calidad será la misma, porque detrás en el proceso de producción tengo un proceso reproducible. Entonces, otro de los requerimientos necesarios o específicos para el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación es la emisión del certificado analítico de producto terminado. Así lo establece la norma. Pero esto no significa que a todos los dispositivos médicos se les tenga que emitir un certificado analítico, porque como sabemos, las pruebas dependen del tipo de dispositivo médico que estemos hablando. De tal forma que la norma establece que debe haber un certificado de conformidad. ¿Pero qué es el certificado de conformidad? En esencia, el certificado de conformidad contiene las pruebas que se le realizan al dispositivo médico para garantizar su seguridad, su eficacia, su calidad, su funcionalidad, lo que hemos venido hablando como atributos de calidad de los dispositivos médicos. Y en este documento de certificado de conformidad, pues nosotros encontraremos el número de lote o el número de serie, la prueba que se le realizó, bajo qué estándar se realizó, cuándo sea aplicable, bajo qué metodología, cuál fue el resultado, de tal forma que esto sea como la ventana que le permita a quien esté adquiriendo el dispositivo médico tener la seguridad de que el dispositivo médico cumple las buenas prácticas de fabricación. Entonces, otro de los aspectos importantes en materia de buenas prácticas de fabricación es la calificación de equipos y sistemas críticos que están involucrados en las diferentes etapas de fabricación del dispositivo médico. Y aquí es muy importante acotar que la calificación de los equipos de fabricación debe contemplar las 4 etapas secuenciales, entiéndase diseño, instalación, operación y desempeño, a fin de que se cumpla este prerequisito para la validación del proceso de fabricación. Otro aspecto importante será la clasificación y calificación de áreas de acuerdo a la gestión de riesgo efectuada previamente. Entonces aquí llegamos nuevamente a todo esto que hemos hablado, es como el prerequisito, es lo que tuve que haber hecho previamente antes de llegar a un aspecto importante en las buenas prácticas de fabricación. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si todos estos actores o todas estas actividades que habíamos dicho que contribuyen a la calidad del producto, de verdad están permitiendo que el proceso sea robusto, estable, que sea reproducible? Eso va a ser la validación del proceso, incluida la validación del proceso de esterilización. Entonces, toda esta validación nos va a permitir garantizar que todo lo que hicimos previamente realmente sumó a la calidad del dispositivo médico. Y hablando específicamente de la validación del proceso de esterilización, pues obviamente nosotros tenemos que, como fabricantes, a pesar de que no lo hagamos nosotros en nuestra instalación, tenemos como responsabilidad ese proceso que forma parte del producto que nosotros pretendemos o comercializamos en territorio nacional. Entonces, ¿cómo logra un fabricante de dispositivos médicos utilizar correctamente la gestión de riesgos para clasificar y calificar áreas? En este sentido, esta lámina tiene por objeto plasmar cuáles son las herramientas y cuáles son los criterios en materia de gestión de riesgos. Todos nosotros conocemos cómo este tema se aborda en la ICHQ 9,
pero también en la ISO 14977, en donde habla de la gestión de riesgos aplicada a los dispositivos médicos. De tal forma que cuando nosotros estemos evaluando o estemos planteando cuál es el alcance que vamos a tener en aplicación de requerimientos de buenas prácticas de fabricación, entonces forzosamente tendremos que hablar, como lo establece la norma, de una gestión de riesgos. Tendremos que analizar, bueno, ¿qué tipo de dispositivo médico es? ¿Qué equipos están involucrados? ¿Qué sistemas están involucrados? ¿Qué procesos están involucrados? ¿Qué atributos de calidad están involucrados? De tal forma que todos estos componentes que aborda la gestión de riesgos nos dará el alcance a aspectos tan particulares como qué tipo de indumentaria debe emplear el fabricante de un dispositivo médico. Por ejemplo, en el numeral 741 de la norma, dice que los requerimientos de indumentaria para cada una de las áreas involucradas en la fabricación de un dispositivo médico estará relacionada directamente al nivel de riesgo del dispositivo médico. Si el dispositivo médico es un dispositivo que pretende tener como atributo de calidad la esterilidad, entonces tendremos un requisito particular para ello. También la gestión de riesgo dictará qué diseño que va a tener la planta. Por ejemplo, la norma establece que debe haber flujos unidireccionales, secuenciales, lógicos, pero esto también estará dictado por la gestión de riesgo, como lo establece la norma. De tal forma que el diseño y la construcción, incluso el nivel de limpieza que deben tener las áreas, estará dictada por la gestión de riesgo que se efectúe. Ahora, para el caso de requerimientos del proceso, el producto, el análisis también nos permitirá abordar qué procesos son necesarios implementar para el manejo del riesgo de acuerdo al producto, de tal forma que la naturaleza del proceso y del producto es algo importante en la gestión de riesgos. Ahora veamos la que sigue y ahí vamos a ver incluso en la validación, ¿cómo determino yo el nivel de qué valido y qué no valido, como quien dice, qué califico y qué no califico? Eso también está de acuerdo a la gestión de riesgo, es como vamos a determinar que hasta dónde es el alcance de validación de los procesos. Si son aspectos críticos que deben ser abordados, que tienen una implicación directa al atributo de calidad. Y en este aspecto, hacer énfasis en que los procesos de fabricación manuales no son validables. Entonces, ahí, ¿qué otro componente entra en juego? Como bien lo comentábamos, la calificación del personal. Habrá procesos en donde únicamente se efectúe en este caso, un ensamblado y no haya propiamente un proceso, sino únicamente una acción manual efectuada por el personal. Entonces, esto debe ser soportado por documentación operativa y por la calificación del personal. Y esta lámina tiene por objeto mostrarles cuáles son las etapas que conlleva la gestión de riesgo. Es decir, la gestión de riesgo conlleva desde la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo. En el siguiente campo encontramos el control del riesgo, la comunicación del riesgo y hasta la revisión de esos riesgos que se implementaron acciones para mitigar, para controlar ese riesgo y no únicamente
la etapa de análisis de riesgo, sino como lo establece tanto la ISO como la ICH, contar con todas estas etapas que nos permitan gestionar correctamente el riesgo del dispositivo médico. Entonces, todo esto se hace, todo esto el fabricante implementa todo lo que tenga que implementar, aporta todo el recurso económico que se necesite en aras de cumplir las buenas prácticas de fabricación. Pero, ¿para qué tener un certificado de buenas prácticas de fabricación? Bueno, es importante contar con el certificado de buenas prácticas de fabricación porque ofrece a la población un producto que tiene seguridad, eficacia y funcionalidad. Ese es, digamos que es nuestro primer objetivo. Como fabricantes o como reguladores, ese es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es cumplir un requisito, porque para poder obtener el registro sanitario del insumo para la salud se requiere contar con el certificado de buenas prácticas de fabricación. Entonces, ¿qué hacer si deseamos obtener un certificado de buenas prácticas de fabricación? Bueno, la solicitud de visita de verificación para la constatación de las buenas prácticas de fabricación se realiza a través del trámite COFEPRIS-01-029. Y este trámite, como vamos a ver en la siguiente lámina, llega directamente a la Comisión de Operación Sanitaria, donde colabora con nosotros el químico Miguel, y ellos, de forma inicial, evalúan la solicitud que usted realiza bajo un esquema de QRM basado en riesgo del dispositivo médico. Se establece un objeto y alcance para esta visita y entonces se efectúa en sitio la visita de verificación sanitaria, de tal forma que se emite un acta de verificación. Esta acta de verificación llega a la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias, que en este caso ya forma parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. Nosotros lo que hacemos es efectuar el dictamen de esa acta de verificación. Si el acta cumple, entonces se emite la certificación de buenas prácticas de fabricación. Si se detectan hallazgos o anomalías, entonces se efectúa un requerimiento y cuando ustedes someten evidencia de estas acciones, nuevamente se hace una evaluación o un dictamen. Si existe cumplimiento, se emite la certificación y si no, entonces se emite un desecho. Entonces, esta lámina tiene por objeto mostrar de forma muy general cómo es el procedimiento de obtención del certificado de buenas prácticas de fabricación. Algo que es muy importante, que es un aspecto relevante en materia de obtención de certificado de buenas prácticas de fabricación y que debemos tener muy claro, es que para cuando nosotros solicitemos la visita de verificación, el establecimiento debe encontrarse fabricando, porque lo que nosotros vamos es a constatar las buenas prácticas de fabricación. Y si no hay fabricación, pues es imposible garantizar que se están cumpliendo en el día a día estas buenas prácticas de fabricación. De tal forma que otro aspecto que hemos identificado como relevante es que los productos o líneas de proceso que se incluyan o que se incluirán en el oficio de certificación deben estar indicados en la solicitud efectuada de forma inicial. Porque puede ser que en un inicio solo hayan dicho 2 dispositivos médicos o 3 dispositivos médicos y ya en visita soliciten 5 o 6. Entonces, ya no existe trazabilidad entre lo que está plasmado en su solicitud con lo que está asentado en el acta de verificación. A partir de este punto vamos a hablar ya del proyecto de modificación de la norma de forma muy general. Ustedes ven ahí, bueno, si logran ver porque está muy pequeño, discúlpenme. Básicamente es como el índice de la norma actual
contra la propuesta de modificación, en donde efectivamente hay capítulos, hay numerales en los que hay acotaciones muy particulares. En adelante lo vamos a ver, así que vamos a pasar a la siguiente. La pregunta es, ¿por qué fue necesario efectuar un proyecto de modificación de la norma? Bueno, esto fue necesario porque había muchos requerimientos en la norma actual en donde se aborda de forma muy general y es necesario ir hacia un requerimiento más claro que permita a ustedes como particulares el correcto cumplimiento del mismo. Además, detallar algunos capítulos o requerimientos específicos como el diseño y desarrollo de dispositivos médicos nuevos. Si bien es cierto, la norma actual establece en el campo de aplicación el cumplimiento a este tema, en realidad en el cuerpo de la norma no hay requerimientos particulares para aquellos establecimientos, hospitales o centros de investigación que desarrollen dispositivos médicos nuevos. Eso era una necesidad para robustecer nuestra norma en materia de dispositivos médicos. Además de complementar el tema de líneas de fabricación o líneas de producción dentro de la norma y tener un capítulo particular de buenas prácticas de depósito y distribución de dispositivos médicos. También encontramos como punto de mejora el desglosar o agrupar correctamente en requerimientos particulares algunos numerales que estaban dispersos en el cuerpo de la norma. Por ejemplo, ahora ya contamos con un capítulo de gestión de riesgos de calidad. La actual norma aborda análisis de riesgos, pero ahora ya lo tenemos de forma conjunta. Tenemos de forma conjunta el numeral de diseño y desarrollo de dispositivos médicos. También tenemos un apartado de actividades subcontratadas, de tal forma que toda esta reorganización de la norma nos permite dar claridad en cuanto a los requerimientos que deben cumplirse para las buenas prácticas de fabricación. Y también tenemos el cumplimiento a las buenas prácticas de fabricación de acuerdo a las líneas de fabricación que manejen los particulares. Entonces, en este sentido, en el numeral 8 es donde encontramos esta sección nueva de diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Este numeral fue actualizado conforme a la ISO 13485 2016 y también en cuanto al modelo de auditoría única en DISAP. Y en el capítulo 12, sistemas de fabricación, ahí ya encontramos una reestructura de este numeral, en donde encontramos una sección de control de insumos, una sección de control de operaciones de la fabricación y posteriormente encontramos ya las líneas de fabricación particulares como formulados estériles, plásticos, elastómeros, encontramos también los agentes de diagnóstico, in vitro, in vivo, los metalmecánicos, los textiles, encontramos los que conllevan un proceso biológico, los ensamblados, los cerámicos. Es decir, la gama de dispositivos médicos es muy grande y lo que se pretendió en este apartado fue ir plasmando cada uno de los requerimientos particulares dependiendo la línea de fabricación de la que se tratase. Y finalmente ahí vemos que el proyecto de norma ya contempla la compatibilidad de giros. Entonces, todo esto, como conclusión, nos lleva a plantear que antes de solicitar un trámite de buenas prácticas de fabricación, se verifique que se cumplan con la norma 241 y el marco regulatorio aplicable. Y también considerar que las validaciones de los procesos de fabricación, de los métodos, las calificaciones de equipos, de sistemas críticos, deben estar completos para cuando se efectúe la solicitud de buenas prácticas de fabricación. Y todo esto en aras
de que podamos ofrecer confianza, seguridad y calidad de los dispositivos médicos que estamos comercializando. Aquí sí perdón, un comentario de 1 minuto rápidamente, sé que ya vamos con el tiempo. No, perfecto, para eso estamos aquí también. Okay. La verdad es que este tema es bien complejo, muy extenso, 40 minutos y 1 hora, y es más, un día 24 horas, no nos daría. Tenemos más sesiones, tenemos todo un año el año que viene, no se me apuren. Ya nada más me gustaría complementar algún punto importante que, digamos, de alguna manera probablemente no se abordó aquí, pero no fue justamente por la falta de tiempo, que es el mantenimiento del estado validado, ¿no? Es una cuestión importante. Se habla de la calificación, se habla de la validación, que debe estar completa. ¿Qué pasa cuando llegamos y ya tienen las calificaciones y validaciones? Ahora lo que hay que asegurar es que la entidad o sistema mantenga el estado validado. Entonces, nada más puntualmente para esa parte, que es lo que también revisamos cuando vamos a las verificaciones. Y como bien comentaba Janet cuando hablaba del sistema de gestión de calidad, que es importante la parte de auditorías, quejas, capas, desviaciones, etcétera. Aquí algo también bien importante es que la norma también establece que tiene que haber una revisión periódica del sistema de gestión de calidad. Y eso es un párrafo pequeñito, dice, hay que hacer una revisión periódica. Acá lo importante es ver cómo se interpreta eso. Eso es tan extenso que de tal manera tendríamos de inicio que para identificar cómo voy a evaluar mi sistema de gestión de calidad, tendría que identificar o tendría que plasmar indicadores que me permitieran saber si voy por un buen camino o si no. Tendría que definir la frecuencia de esa revisión para entonces sí determinar, por ejemplo, si el primer trimestre tuve 10 quejas y el segundo trimestre tuve 20 quejas, no podría yo decir que mi sistema de gestión de calidad se está comportando de forma adecuada. Entonces, bueno, son 2 puntos así muy específicos también que me parece importante que mencionarlos. Y pues la verdad es que colega, muchas gracias por la presentación que nos diste. El tema es muy extenso, insisto, pero bueno, pues felicidades. No, muchísimas gracias también. ¿Se dejó de compartir la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, disculpe que ahora sí me lo retiro para que me entiendan los participantes. De hecho, muchos también de los temas que nos enviaron los usuarios regulados, hay un bloque entero que se llama dispositivos médicos, desde el software como dispositivo médico, que también ya lo estamos trabajando en grupo de trabajo de innovación regulatoria, que ya mismo vamos a iniciar pues ya los grupos también de mesa de trabajo para las modificaciones, o sea, ya cuestiones de más bien de la parte de tecnología, pero sobre todo lo que tiene que ver con procesos de dispositivos médicos, como la fabricación, como los certificados, y ese era el primero, esa era la punta del iceberg, ¿no? O sea, así que no se me agüiten porque tenemos tema para largo, y los asistentes lo saben. Pues entonces pasamos, te agradezco muchísimo, y pasamos ahora sí a la ronda de preguntas, que hay como bastantes. Te la voy a ir leyendo. Tenemos preguntas desde Telmex, que es la plataforma en la que estamos conectados, pero también de Facebook Live y también de YouTube, porque se está retransmitiendo a los tres canales de 3 plataformas. De hecho, ahora sí que tengo que agradecer a los más de 500, que ya los hemos ido ahí como anotando, más de 500 entre las 3 redes, más de 500. Así que felicidades a los 2 por la presente exposición. La primera es de Santiago Pulido, que dice... Y muchísimas gracias también, agradeciendo a Santiago su pregunta. ¿Se tiene alguna fecha aproximada para que sea oficial el cumplimiento del proyecto 2018? En este sentido, podríamos comentarles que este año se tuvo ya respuesta por parte de CONAMER en materia de la norma, entonces... esperamos que próximamente pueda estar publicado en el diario oficial. Primero, la respuesta a comentarios que nosotros emitimos como subcomité y posteriormente ya la versión final de la norma que firmó el comisionado federal, el comisionado Alejandro. Entonces, estamos en espera justo de que pueda ser publicado en el diario oficial, pero sí esperamos que pueda ser este mismo año. Muchísimas gracias. Otra que es de David Campos, dice, ¿se requiere contar con un sistema de tecnovigilancia aun cuando solo se maquila y exporta sin comercialización en México? Ok, bueno, el tema de tecnovigilancia, digamos que es la postcomercialización de los dispositivos médicos. Hay una norma específica para el tema de la tecnovigilancia, es la norma 240. Entonces, bueno, sí considero que son 2 temas totalmente distintos, hablando de buenas prácticas de fabricación
con el marco regulatorio, que en este caso aplicaría la 241, y el tema ya de postcomercialización, que sería la 240, y que me parece que sería un tema que deberíamos abordar en su momento, hablando justo de todos los aspectos relacionados a los dispositivos médicos. No es por decir que la tecnovigilancia no sea relevante, por el contrario, es un tema muy importante, pero me parece que de hecho es un tema que aborda la CEMAR en conjunto con COS. Ya tenemos sesión de CEMAR COS para el año que entra. Otra, también agradezco la pregunta a David, esta parte de Castillo, también gracias Castillo, dice, si el dispositivo médico es de fabricación extranjera, ¿es suficiente contar con el COA de origen para que el importador libere el dispositivo médico o se requiere de algún control de calidad adicional? No, en el caso de dispositivos médicos de exportación, el tema es que no están efectuando una etapa de fabricación. Y dado esa situación, cuando importan el producto y de esa forma lo comercializa, obviamente el importador no realiza un análisis ni de funcionalidad ni analítico. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Otra también pregunta de Iván, muchísimas gracias, que luego tendrá otra pregunta más adelante. Para el caso de dispositivos médicos con principios activos, ¿el fabricante está obligado a llevar a cabo auditorías presenciales a los fabricantes de APIs cuando son de origen extranjero? Depende. Depende. Ahí, ¿se acuerdan que nos hablábamos de que la gestión de riesgo es un tema muy importante en el cumplimiento de los requerimientos de buenas prácticas de fabricación? Entonces, habría que ver qué principios activos son, para qué tipo de dispositivo médico es, si va a ser que tenga un atributo de calidad de esterilidad, porque obviamente no va a ser lo mismo una materia prima que pretende o que dice ser estéril a una materia prima que no lo sea. Entonces, sí va a depender del tipo de producto, de la clasificación del dispositivo médico y del proceso en el que va a ser involucrado. Okay. También igualmente, Miguel Ángel, si tienes así como para la pregunta, van para los dos, así como yo ahí la suelto y ustedes me responden o si quieren complementar también. Podemos complementar si es necesario. Gracias. Gracias. También agradecemos a Karina la siguiente pregunta. Si hay algún cambio mayor de instalaciones o equipo, ¿estos deben notificar a CAS o hasta la siguiente visita de verificación se revisará el cambio? Ahora sí que para. A ver, a lo que se refiere un cambio en el equipo. La Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud establece que al efectuar un cambio significativo que tenga impacto en la fabricación del producto debe ser notificado a la comisión. Y esto tiene por objeto garantizar que si hubo un cambio físico de un equipo, entonces se tenga una evidencia de que este equipo tiene las mismas características o mejores características que el que estaba implementado. Sobre todo porque, y me parece muy, muy importante la pregunta que hacen, Karina, porque tiene una implicación hacia las buenas prácticas de fabricación. Cuando nosotros efectuamos una visita, constatamos lo que en ese momento vemos. Pero si al día de mañana o en un mes o en un año la condición cambió, entonces podríamos garantizar que se siguen cumpliendo las buenas prácticas de fabricación. Es por ello que el marco regulatorio insta y especifica que debe notificarse. Así es. Obviamente que como institución, como agencia reguladora, nosotros determinamos si el cambio tiene un impacto directo hacia la fabricación del producto o no lo tiene. Y entonces, dependiendo del tipo de cambio que esté realizando, se efectúa una visita de verificación para constatar en qué condición quedó instalado el equipo, o bien únicamente se determina que con la documentación que ellos presentaron es suficiente. Sí, es como esa segunda parte también de ese tema, que era cómo mantenemos la certificación de buenas prácticas. Es correcto. O simplemente notificando que haya algún tipo de modificación en el transcurso del tiempo. Y para complementar nada más, era lo que comentábamos con Janet. La verdad es que los usuarios, los fabricantes, tienen que darnos los elementos que soporten lo que están diciendo.
Es decir, no nada más es decir, o decir que COFEPRIS hizo este cambio, me aplica, ¿es mayor o no? No, el cambio tiene que ir acompañado de una gestión de riesgos, de todo lo que habló Janet, para identificar justamente si hay impacto o no hay impacto. Entonces, al final, los fabricantes son los que dan los elementos y los argumentos para decir por qué sí y por qué no. Y evidentemente nosotros acá en COFEPRIS pues lo ratificamos o lo rectificamos, ¿no? Es correcto. Así es, muchísimas gracias. Otra pregunta también es de Iván, el que preguntó anteriormente. Dice, para el acondicionamiento primario y o secundario en México de un dispositivo médico importado, ¿se requiere contar con un certificado de buena práctica de dispositivos médicos? Sí, como lo vimos ahí, en el caso de acondicionado primario, es parte de la fabricación del dispositivo médico. En el caso del acondicionado secundario, no es propiamente una etapa de fabricación, entonces no se emiten certificaciones de buenas prácticas de acondicionamiento secundario. Entonces ahí hacer como esa énfasis entre la diferencia de acondicionamiento primario y acondicionamiento secundario. Gracias. Esa pregunta también es gracias a Iván. Y Santiago Pulido, muchísimas gracias también por tu participación. Dice, para establecimientos que fabrican dispositivos médicos de origen biológico o hemoderivados, adicional al certificado de buena práctica de fabricación, ¿requieren licencia sanitaria? Licencia sanitaria propiamente no. Ahí, como les comentaba, en este proyecto de modificación que esperamos salga pronta la nueva versión de la norma, como ustedes verán, lo que hacemos en la sección de dispositivos médicos biológicos, ahí abordamos requerimientos particulares que sí deberá cumplir alguien que fabrica a partir de un hemoderivado o de un tejido, por ejemplo, ¿no? De un producto propiamente biológico y los controles que deben implementarse. Perfecto. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. David Campos, también agradeciendo su participación, dice, el ISO 14385 ¿es reconocido por COS para demostrar buena práctica de fabricación? Son guías. En realidad, nuestro documento normativo, pues, es la norma 241, ¿no? En realidad, y la ley claramente establece que, bueno, cuando no hay algún punto normativo sobre algo particular que se esté verificando, te puedes apoyar en algunas otras guías internacionales. Pero bueno, la de observancia nacional, pues, es la 241. Perfecto. Estamos en la hora, pero como quedan también algunas preguntitas, son poquitas, le vamos a dar este paso, porque son también la que nos llegó fue de Facebook. Dice Antonio García Zabaleta, muchísimas gracias, Antonio. Si la empresa manufactura dispositivos médicos, pero no los vende en México, ¿debe cumplir con la NOM 241? Excelente pregunta. Muy bien. A ver, aquí lo que ocurre es el control sanitario. Esto es un tema del que habla la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué ocurre cuando la empresa solo maquila, como bien lo comenta Antonio? Entonces, lo que se evalúa en la visita de verificación de buenas prácticas de fabricación es únicamente el proceso que ellos realizan. Entonces, no se va más allá ni se solicita ninguna documentación que no sea la que ellos realizan como proceso en México. Okay, perfecto. Y esta es de YouTube, dice Juan Nieto. Hola, considerando esta norma, ¿es necesario que el almacén de distribución esté declarado en el registro sanitario? Bueno, la condición de registro es también, digamos, como tiene ciertos lineamientos y ciertos requerimientos particulares que están establecidos no solo en el Reglamento de Insumos para la Salud, sino lineamientos que emite propiamente el área correspondiente en COFEPRIS, la dirección, y entonces, bueno, eso es algo que debe clarificación con esta dirección para no indicar, no se puede señalar o sí se puede señalar porque es una cuestión muy particular de la autorización del producto. ¿No? Otra pregunta también de YouTube a la que agradecemos, Catalina Díaz, dice, ¿las operaciones de acondicionamiento secundario se deben llevar a cabo en un área clasificada?
Ahí como lo vimos, depende, ¿verdad? Porque, vamos, tenemos que entender que hay dispositivos médicos, lo platicábamos por la mañana Miguel y yo, hay dispositivos médicos que son personalizados, por ejemplo, una prótesis de cadera que la imprimen en una impresora 3D para Janet Bolaños. Entonces, es decir, no es forzosamente para todos los dispositivos contar con un área clasificada de acondicionamiento secundario. Pero, ¿qué ocurre si estamos hablando de un formulado estéril, de un medio de contraste que va a ser administrado parenteralmente para diagnosticar algún tipo de cáncer? Entonces, volvemos a la disyuntiva va a depender de la gestión de riesgos, del tipo de dispositivo médico, del nivel de riesgo y todos los actores que hablábamos hace un momento. Y a manera, igual como parte complementaria y justo de lo que hablábamos Janet y yo en la mañana, es que, y lo que decía hace un momento, ¿no? El fabricante tiene que proporcionar los elementos a través de la gestión de riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces porque como el producto puede ser que no sea estéril, pero entonces no lo puedo tratar también en un área gris, porque habría que ver las condiciones y probablemente no sea un área clasificada, pero sí un área controlada. Pero al final, ustedes, o sea, los fabricantes son los que van a decir, o sea, estos son los controles que yo tengo para tratar de minimizar la carga bacteriana, ¿no? Por ejemplo. O sea, vas a controlar, el área no la vas a clasificar, sino la vas a controlar en cuanto a su limpieza. Pero eso surge del análisis de riesgos. Si hacen una adecuada gestión de riesgos, que está dentro del planning, pues ahí está. Claro. Gracias. Muchas gracias a las que están de Facebook y de YouTube. Pasamos otra vez a la de Telmex. Edgar dice, a las empresas que solo importan y almacenan dispositivos médicos, ¿se les otorgará un certificado de buenas prácticas conforme a lo indicado al número 19 del proyecto de norma 241 o se continuará operando con aviso de funcionamiento? No sé, a ver, operan con aviso de funcionamiento. Eso es de hoy y siempre conforme a la ley y el reglamento, así operan. No se otorgan certificados de buenas prácticas de fabricación, a menos que fabriquen, como lo vimos en la lámina. Entonces, si es alguien que únicamente almacena y distribuye, no se otorga un certificado de buenas prácticas de fabricación. En el proyecto de norma se contempla este numeral 19 porque es parte de un fabricante. Consideremos que un fabricante aquí en México, aparte de que lo fabrica, lo almacena y lo distribuye, entonces tiene que estar controlada esa actividad que realiza. Y ya la última que tenemos, de Medical S.A., dice, hola, después del dictamen de la inspección realizada para la obtención del certificado de buena práctica de fabricación, ¿cuántas oportunidades de respuesta se tienen para poder dar cumplimiento antes de que este sea desechado? Ok, con base en el artículo 223 del Reglamento de Insumos para la Salud, el particular tiene oportunidad de 2 respuestas. Se hace un primer requerimiento por hasta 180 días hábiles y un segundo requerimiento por la mitad de los días otorgados en el primer plazo. Pues ya con estas, ya son las que me han pasado, ya no, pasamos un poquito, pero sí merecía la pena para contestar a todas, porque hoy sí ha sido la participación muy activa. Y nada más, pues, ofrecerles un espacio de cierre con que les gustaría cerrar. Les repito, este fue un tema que ellos pidieron, que el usuario pidió, entonces me imagino que también por eso la actividad en las preguntas, y para que cierren como gusten. Bueno, pues por mi parte, agradecerles la asistencia. La verdad es que yo me llevo un buen sabor de boca al saber que tuvimos a más de 500 asistentes. Eso quiere decir que hay un interés muy específico por este tema. Obviamente que nosotros como agencia reguladora también estamos muy comprometidos en el tema de buenas prácticas de fabricación. Estamos trabajando fuertemente en armonización de normativas internacionales. Ustedes van a ver que el proyecto de norma 241 está muy enfocado a la armonización
internacional. Y retomando el tema de software como dispositivo médico, comentar que en el proyecto de norma nosotros ya incorporamos requerimientos específicos para este tipo de dispositivos médicos, porque sin duda es un tema que nos está alcanzando, que ya nos alcanzó y que tenemos que subirnos al tren para poder evaluarlos correctamente en el enfoque correcto como agencia reguladora. Y sí hacer énfasis que desde la ventana de buenas prácticas de fabricación estamos muy comprometidos con el tema, estamos recibiendo capacitación por FDA. A inicios de noviembre tuvimos una reunión, un taller, un workshop con FDA en donde se planteó tener uno posterior específico para este tema. Sí, aparte es constante porque todo lo que tiene que ver con software no para de actualizarse. Y Miguel Ángel, ¿alguna palabra de cierre? Pues de mi parte, la verdad es que también agradecer la participación que hubo en este foro. Eso, la verdad es que a mí me deja un buen sabor de boca porque demuestra que hay interés por parte de la industria en cumplir, en estar en cumplimiento con las buenas prácticas de fabricación, que como decía Janet, al final en lo que va a incidir es en que entreguemos a la población un producto de calidad. Y esa al final es nuestra principal misión como agencia, ¿no? Como agencia regulatoria, garantizar que todo aquel insumo que va a utilizar la población, incluyendo nosotros mismos, garantizamos que estamos teniendo un producto de calidad con la seguridad y eficacia que se requiere. Y que, bueno, otra cuestión también es que a nosotros nos gusta que nos vean como, no como la autoridad, sino como que estamos... Es algo conjunto, es una cuestión participativa, es una cuestión de dos actores, ¿no? La industria y nosotros para un fin común. ¿Sí? Sí, eso siempre lo decimos, que no estamos como ni para regañar, ni para prohibir, ni para cerrar. Si eso pasa, lamentablemente también hay formas de poder salir adelante y rectificar las cosas, sino como siempre decimos en todas las sesiones, tanto dispositivos médicos, en este caso que es especial, que al final todos somos usuarios de los productos que ustedes elaboran, que ustedes venden, que ustedes almacenan, y también de medicamentos, de espacios, de alimentos, de comidas, de bebidas. Entonces, todo es por nuestro bien de todos, no es por así como fastidiar ni por querer ser la polimala, sino que realmente es por el bien de todos. Me comentan ya también para cerrar, que ha habido muchísima interacción en las redes sociales, también muchísima interacción en la plataforma Telmex, que algo que siempre agradecemos muchísimo, sobre todo porque estamos viendo que sí, que son temas que ustedes nos han pedido, entonces es como dice, es de interés y es una alegría para nosotros, ¿no? Es emocionante también poder discutir estos temas con ustedes que siempre están preocupándose por ello. Y como siempre, recordarles que como queda en YouTube, en cuanto nosotros cerremos unos minutitos, quizás así un poquito más de unos minutitos, y ya está colgado esta noche, ya lo tienen colgado disponible. Y si no lo encuentras en YouTube, acuérdense que en nuestra página web de Cofepris tenemos un espacio para EducaPris y en ese espacio están todas nuestras sesiones desde la primera sesión que tuvimos allá por los 80. La primera sesión que tuvimos desde inicio de EducaPris, con su fecha y el título o tema del que dimos, nada más, dale clic y le redirecciona directamente a nuestro video en el canal de YouTube que tenemos. Y para cerrar, nada más recordarles, como el calendario que también se les ha difundido en las redes sociales, el tema del siguiente jueves 25 de noviembre es el de productos biológicos, tanto de automuestreo, liberación, excepciones y demás, y que nos van a acompañar también equipos de la Comisión de Autorización Sanitaria, y en este caso en vez de COS nos acompañarán del equipo de Kayak, que también estarán con nosotros retransmitiendo en vivo para su conocimiento y exposición de los temas. Pues sin más, como siempre, dentro de 8 días nos vemos, cuídense mucho, feliz fin de semana, si una semana cortita, entonces qué bueno, pero feliz fin de semana y cuídense y sigan cuidándose un montón. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.